Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con los formularios. Mediante los formularios podemos editar los registros de las tablas de una forma ordenada y sencilla, facilitando de esta manera la visualización de los datos ofrecida a los usuarios. Un formulario bien diseñado será siempre más eficiente y manejable que una tabla, ofreciendo una forma más sencilla de leer, agregar, modificar o eliminar datos. Así pues, como un formulario representa la visualización ordenada de los datos incluidos en una o varias tablas, es primordial que el diseño de estas sea lo más correcto posible, ya que la elección de los campos, los tipos de datos, sus propiedades y relaciones se heredarán en los formularios creados. La representación de registros en los formularios frente a las tablas ofrecen varias ventajas. Los formularios pueden mostrar un registro completo y aislado del resto, lo que facilita la comprensión de los datos. Permiten personalizar la apariencia con mucho más detalle que una tabla, a través del uso de fuentes, colores, imágenes o gráficos. Podemos optar por bloquear campos, para que el usuario no pueda modificarlos. En un mismo formulario podemos incluir campos de varias tablas relacionadas. Igualmente podemos insertar controles, como por ejemplo botones de comando, que nos permitirán automatizar tareas. Para generar un formulario accederemos a la pestaña Crear del menú y dentro de la cinta de opciones nos dirigiremos al grupo Formularios. Las principales opciones son las siguientes. Formulario. Esta opción creará de manera automática un formulario de la tabla que tengamos seleccionada en el navegador de objetos. Diseño de formulario. Esta opción abre un formulario vacío en la vista Diseño. Accediendo luego a la pestaña Diseño de formulario y seleccionando dentro del grupo Herramientas la opción Agregar campos existentes, podremos completar el formulario con los campos que deseemos. Formulario en blanco. Abre un formulario vacío en vista presentación, lo que nos permitirá programar de una forma más precisa su diseño. Asistente para formularios. Crea un formulario a través del asistente. Es la forma más sencilla de crear un formulario y la más aconsejada. Navegación. Nos presenta varias opciones para crear formularios con la estructura típica de los menús de una página web. Más formularios. Nos presenta otras opciones de diseño para formularios. En nuestro caso, vamos a crear el formulario de la tabla artículos a través del asistente para formularios. Pues bien, vamos entonces a comenzar con la creación del formulario de la tabla artículos. Para eso vamos a ir a la pestaña Crear y dentro de la pestaña Crear nos vamos al grupo de formularios. Vamos a utilizar el asistente para formularios, pulsamos aquí, se nos abre el asistente y lo primero que nos pide es qué campos desea incluir en el formulario. Puede elegir en más de una tabla o consulta. Y aquí tenemos todas las tablas que hemos creado, que son las 4 que tenemos aquí en el navegador. No tenemos consultas porque no hemos hecho ninguna todavía. Bien, ¿qué campos vamos a incluir? Vamos a ver, yo he marcado aquí los campos que vamos a incluir de cada tabla. De la tabla artículo vamos a incluir la mayoría de campos, que son la referencia, descripción, PVP, todos los campos que tenemos aquí marcados, excepto los campos relacionados, que los cogeremos directamente de la tabla. Por ejemplo, no cogeremos categoría de la tabla artículos y lo cogeremos de la tabla categoría. Y no cogeremos el descuento de la tabla artículos y lo cogeremos de la tabla descuentos. Igualmente incluiremos el IVA de la tabla IVA dentro del formulario. Como veis, podemos coger campos de varias tablas siempre que las tablas estén relacionadas. Aunque la tabla IVA no está relacionada directamente con la tabla artículos, hay una relación entre la tabla categoría y la tabla IVA. Y como la tabla categoría tiene relación con la tabla artículos, también podemos acceder a ese campo. Bien, vamos entonces a proceder a escoger estos campos. Vamos a volver aquí, de la tabla artículo, el ID artículo no lo escogeremos la referencia,
¿Cómo pasamos un campo de una tabla a seleccionarlo? Pues tenemos aquí estos cursores aquí en medio. Con este cursor podremos pasar un campo, por ejemplo, este de referencia artículo, si le pulsamos aquí, lo pasamos como campo seleccionado para que salga nuestro nuevo formulario. Descripción también lo vamos a escoger. Categoría hemos dicho que no, que lo cogeríamos de la tabla categoría. Vamos al siguiente, PVP artículo, lo escogemos. Descuento tampoco, lo cogemos descuento, como hemos dicho, de la tabla descuentos. Coste artículo lo cogemos y cogemos todos los que quedan. Vamos pulsando hasta cogerlos todos. Bien, hemos dejado categoría y descuento y el ID, que son estos tres que tenemos en blanco. Bien, vamos a ir a otra tabla, vamos a ir a la tabla categoría y de aquí hemos dicho que vamos a escoger descripción de categoría, pero lo vamos a colocar justo después del campo descripción artículo. El campo descripción artículo lo tenemos aquí, lo pulsamos y le damos a la flechita y como veis nos lo coloca aquí. Después de descripción artículo tenemos descripción categoría. Bien, de la siguiente tabla, que es la tabla de descuentos, vamos a coger el valor descuento y lo vamos a colocar después de PVP. Venimos aquí, cogemos PVP, lo señalamos, le damos a la flechita y nos lo coloca aquí después. Y por último, de la tabla IVA, vamos a coger el tipo de IVA. El tipo de IVA lo podemos dejar o poner después de la categoría, porque como está relacionado con la categoría, lo vamos a poner después de la categoría. La categoría la tenemos aquí, descripción categoría. Vamos a ponerlo aquí. Le damos a la flechita y lo tenemos aquí. Bien, una vez escogido todos los campos que vamos a incluir en nuestro formulario, le damos a siguiente. Bien, aquí nos dice cómo queremos organizar o cómo queremos ver los datos. Lo normal es que lo pongamos por la tabla artículos y que todos los datos aparezcan en un único formulario y podamos acceder a todos ellos. Podríamos organizarlo por descuentos, tendríamos el descuento y todos los datos relacionados con ese descuento, por IVA o por categoría, pero lo vamos a hacer por artículos. Vamos a hacer un formulario único con todos los datos para que el usuario pueda consultarlos. Aquí abajo tenemos un único formulario o formularios vinculados. Esto es cuando tenemos formularios con subformularios, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a hacer un único formulario, que va a ser este, que contendrá todos los campos. Vamos a darle a siguiente y aquí nos dice qué distribución desea aplicar para el formulario. Nos da 4 opciones. Tenemos la opción en columnas, en este caso nos va a poner un formulario que nos mostrará una ficha de un único registro de la tabla, en la cual tendremos los campos y la etiqueta al lado. De tal manera que para pasar de un registro a otro tendremos un contador o, mejor dicho, unos cursores de navegación que nos van a permitir pasar de un registro a otro. Pero en la pantalla visualizaremos un único registro con todos los datos. Tenemos tabular, que esto ya sería un formulario multiregistro, porque vendría a ser algo similar a la hoja en vista de datos de una tabla, en la cual tendríamos arriba las etiquetas y luego cada línea sería un registro, pero sería un registro que estaría presentado a través de campos de texto. Hoja de datos vendría a ser similar o casi idéntico a una tabla en vista hoja de datos. Por lo tanto, también sería un formulario multiregistro, porque nos mostraría muchos registros. Y luego tenemos el justificado, que viene a ser similar al de columnas, en el cual tenemos un único registro. También pasaremos de un registro a otro a través de los botones de navegación, pero en esta ocasión tendremos los campos justificados y las etiquetas en la parte superior. Nosotros vamos a escoger en columnas. Vamos a darle a siguiente y ya nos dice qué título deseamos aplicar al formulario, es decir, qué nombre le vamos a dar. Vamos a poner aquí artículos, pero en vez de TBL, que lo utilizamos para las tablas, aquí pondremos for, de formularios. Y ahora ya aquí nos dice si queremos abrir el formulario para introducir datos o queremos verlo en formato diseño. Vamos a escoger la primera opción, la vamos a dar a finalizar y ahora se va a crear ese formulario, lo está creando Access y aquí lo tenemos. Como vemos aquí en el navegador de objetos ya se nos ha abierto un apartado de formularios y tenemos aquí for artículos, el formulario que acabamos de crear. Como veis, aquí tenemos los datos de un único registro. Tenemos la referencia, la descripción, la categoría, el IVA, el PVP, el descuento.
y como veis se nos presentan todos los datos de un único registro. Para pasar de un registro a otro tenemos aquí abajo los botones de navegación. Como veis nos dice que este es el registro 1 de 4. Para ver los datos del siguiente registro pulsaríamos aquí y como veis nos cambia a un nuevo registro con unos nuevos datos de un artículo, en ese caso pastillas de freno delanteras, con la categoría de frenos y el IVA del 21. Si pasamos al siguiente, tenemos aquí un alternador con la categoría electricidad y como veis el IVA ha cambiado el 4, que es el IVA que tiene la electricidad. Vamos pasando y aquí tenemos el siguiente, el último que sería de cambios, un retardador primario y con un IVA de un 10%. Pues como veis, esta es la creación de un formulario de manera automática a través del asistente para formularios. Tenemos tres posibilidades de vista para ver un formulario, que las tenemos aquí. Lo vamos a extender y vemos que tenemos vista formulario, que sería esta, que sería en un modo de ejecución del formulario. Tendremos vista presentación, en la cual nosotros podemos trabajar con el diseño del formulario, podríamos mover campos, por ejemplo este de aquí podríamos moverlo aquí a este lado, podríamos mover también la etiqueta. Este apartado de vista presentación va muy bien a la hora de diseñar lo que son las posiciones de los campos, los tamaños y los emparejamientos. Vamos a darle a control Z, dándole control Z lo que hacemos es deshacer los cambios que hemos hecho en el formulario. Si le doy control Z, veis que nos da a poner otra vez la referencia, la etiqueta de referencia en su sitio, y si le doy control Z otra vez, nos colocará el campo de la referencia donde estaba en un comienzo. Luego, por último, tenemos el apartado de vista diseño, que es donde realmente vamos a trabajar para poder diseñar nuestro formulario. Vamos a ver las tres zonas que se nos presentan en el formulario. Como veis, tenemos una zona en la parte superior, que es lo que se llama el encabezado de formulario. Aquí normalmente nos pone el título del formulario, en este caso nos pone el nombre del formulario en una etiqueta, y aquí se suele poner el nombre del formulario, el logotipo de la empresa, normalmente se suele emplear para estos temas. Tenemos otra zona más, que es la zona de detalle, como veis aquí. En esta zona de detalle es donde se nos han colocado todos los campos y las etiquetas. Y luego tenemos el pie de formulario, que aquí no se ve, pero si nos ponemos aquí abajo, se nos pone esta doble cruz y simplemente hay que pulsar el botón izquierdo del ratón, mantenerlo, extendemos y podemos ampliar el pie de formulario. Aquí se suelen poner botones de comando como por ejemplo el de salida o algún otro botón de comando que queramos que ejerza una ejecución sobre el formulario. Vamos a dejarlo cerrado por de pronto, como estaba, y vamos a extender el formulario. ¿Veis el formulario? Este es el área de detalle. Nosotros nos podemos poner aquí, se pone la crucecita otra vez, pulsamos el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastramos y podemos hacer el área más grande del formulario. Bien, una cosa importante que tenemos que decir sobre nuestro formulario es que nosotros vamos a crear un formulario de lectura. Es decir, cuando entremos aquí en el formulario de artículos, el usuario va a poder consultar todos los datos de los artículos, pero no los va a poder modificar ni crear nuevos artículos. Para ello haremos un botón de comando dentro del área de detalle, en el cual nosotros podremos acceder a un formulario para añadir artículos o a un formulario para modificar el artículo en el que nos encontremos. Pero el formulario principal, que será este, será un formulario de lectura. No se podrán cambiar los datos. Vamos a comenzar a trabajar con el diseño de nuestro formulario y lo primero que vamos a hacer es cambiar esta etiqueta. Poner aquí fuera artículos no queda muy bien. Lo que vamos a poner es mantenimiento de artículos. Por lo tanto, pulsamos otra vez, ya podemos marcar el título que tenemos aquí, lo quitamos y ponemos mantenimiento de artículos. Bien, pulsamos fuera y ya tenemos el nombre que queremos poner. Vamos a extender esta etiqueta para que este título salga en una sola línea. Pulsamos aquí en el objeto, vemos que hay un recuadro aquí alrededor y vemos que en el recuadro, en la parte del medio, hay como un puntito. Si nos ponemos en él, vemos que nos sale una flecha doble. Esto indica que podemos extenderlo. Si pulsamos el botón izquierdo y arrastramos sin soltar el botón, podemos hacer la etiqueta más larga. Y como veis, se nos pone una línea. Igualmente, este puntito lo tenemos aquí arriba en medio. Si nos ponemos en él, vemos que se pone la doble flecha. Podemos bajar hacia abajo
y podemos hacer la etiqueta menos alta, más estrecha. Igualmente podemos mover la etiqueta de sitio. En vez de ponernos en el puntito este que se nos pone la doble flecha, nos ponemos en cualquier parte de la línea de contorno de la etiqueta y nos sale esta cruz. Pulsamos y sin soltar el botón izquierdo del ratón podemos mover la etiqueta y la vamos a colocar aquí. Bien, para trabajar con el diseño de nuestro formulario tenemos 3 pestañas dentro del menú, que son diseño de formulario, en el cual tenemos pues los temas que podemos coger, colores, los objetos o controles que podemos incluir como botones de comando, imágenes, etcétera. Aquí tenemos agregar campos existentes o hoja de propiedades. Esto lo veremos en el próximo vídeo. Tenemos organizar, en el cual podemos igualar pues 2 campos con la misma anchura, la misma altura. Podemos mover etiquetas para ponerlas en línea. Y luego tenemos la parte de formato, en el cual podemos poner los colores en las etiquetas, podemos poner el alineado de las etiquetas, de los campos, etc. Vamos a cambiar el color de esta etiqueta, es decir, de la descripción que tenemos interior, mantenimiento de artículos. Vamos a marcarla, vamos a venir aquí a color de texto y lo vamos a poner en un color negro. ¿Veis? Se nos pone en un negro más oscuro. Igualmente, el encabezado formulario, este área del encabezado formulario, podemos cambiarlo de color. Lo pulsamos, lo tenemos aquí seleccionado, encabezado formulario, venimos a este otro de aquí, lo extendemos y le vamos a dar un color un poco más oscuro, pero este de aquí. Pulsamos y se nos ve que nos cambia de color. El área de detalle también le vamos a cambiar el color, le vamos a poner un gris, este de aquí. Como vemos también ha cambiado. Y lo que vamos a hacer ahora es agrandar un poco más el área porque aquí tenemos último cliente y viene muy a ras. Nos ponemos aquí y cuando nos salga la flecha, la cruz, perdón, pulsamos el botón izquierdo del ratón y extendemos hacia abajo. Como vemos podemos hacer el área más grande de abajo arriba o de lado a lado, poniéndonos aquí. Bien, vamos a reorganizar los campos, pero primero vamos a ver que hay campos que tienen unos tamaños que a lo mejor no son necesarios unos tamaños tan grandes, como por ejemplo, vamos a ver, supongamos el campo descripción, lo queremos hacer más largo porque quizá la descripción sí que fuera más larga en algún artículo. Entonces lo que vamos a hacer es marcar el campo descripción, nos ponemos aquí en el cuadradito del lateral, se pone doble flecha, arrastramos y podemos agrandar. Hay que tener en cuenta que el campo y la etiqueta están unidas, es decir, yo puedo intentar mover el campo, pero si yo muevo el campo, me pongo aquí y muevo el campo, voy a mover el campo con la etiqueta, como veis. Voy a darle control Z para ponerlo en su sitio. Si quiero mover el campo sin la etiqueta, tendré que ponerme en este cuadradito que hay aquí en la esquina superior izquierda. Me pongo encima, lo pulso, arrastro y de esta manera arrastro el campo sin la etiqueta. Vamos a darle otra vez control Z y lo ponemos en su sitio. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una multiselección de objetos que sean de las mismas características y modificarlos todos a la vez. Por ejemplo, yo puedo coger todas las etiquetas, para ello me puedo poner aquí. Lo que puedo hacer es, en la regla que tengo aquí arriba, en esta regla, pulso y sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia un lado, se forma ese rectángulo que si lo suelto, me selecciona todas las etiquetas. Vemos que también me ha seleccionado la de aquí arriba, porque al hacer el recuadro también coge la de arriba. ¿Cómo puedo deseleccionar esta de aquí arriba sin deseleccionar las etiquetas, que es lo que me interesa variar? Pues simplemente pulso la tecla de control, doy un clic aquí en la etiqueta de mantenimiento de artículos y se deselecciona. Ahora tengo seleccionado todas las etiquetas. Yo puedo venir aquí, me pongo en el cuadradito de lateral, pulso, arrastro hacia aquí y veremos que todas las etiquetas se acortan. ¿Veis? Todas las etiquetas se han acortado porque he hecho una multiselección y he hecho una modificación a todas las etiquetas a la vez. Ahora vemos que hay un espacio aquí muy grande en medio entre las etiquetas y los campos correspondientes. ¿Cómo puedo acercar las etiquetas? Está claro que si yo las selecciono otra vez, puedo seleccionarlas aquí también. Lo que pasa es que si selecciono aquí arrastro, tendría que ir bajando hasta abajo y puedo seleccionarlas. Suelto aquí
y se seleccionan igualmente. Bien, ¿cómo puedo yo acercar las etiquetas a sus campos? Si yo intento moverlas y acercarlas aquí, veremos que no va a ser posible porque el campo también se mueve, porque siguen unidos. Le doy control Z y lo volvemos a dejar donde estaba. Si intento mover las etiquetas pulsando en el campo, en el cuadradito de la parte superior izquierda, muevo aquí, lo acerco al campo, pero vemos que solo se acerca esta de aquí, no se acerca a las demás. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues muy sencillo. Podemos venir aquí a organizar, tenemos seleccionadas todas las etiquetas y esta la hemos corrido hacia el lugar donde queremos ponerlas. Entonces yo tengo aquí tamaño y espacio y alinear. Extiendo aquí lineal y tengo a la cuadrícula, izquierda, derecha, arriba o abajo. Si yo pulso izquierda, lo que va a hacer es coger todas las etiquetas y la van a alinear a la etiqueta que esté más a la izquierda. Las que están más a la izquierda son estas. Pues va a coger esta etiqueta y la va a poner donde estaba antes, porque va a alinear su lado izquierdo con el lado izquierdo de estas etiquetas. Pero si yo le digo a la derecha, lo que va a hacer es coger todas estas etiquetas de aquí abajo y las va a alinear a la que esté más a la derecha. ¿Cuál es la que está más a la derecha? La etiqueta referencia. Pues va a coger la parte derecha de estas etiquetas y la va a alinear con la parte derecha de esta de aquí. Le voy a dar aquí a derecha y como veis ya las tengo alineadas. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo volver a seleccionarlas, las selecciono, quito esta de aquí arriba con la tecla control y lo que voy a hacer ahora es poner todas las descripciones de dentro de las etiquetas alineadas a la derecha. Para ello me vengo aquí a formato y aquí pulso alinear a la derecha y como veis me las ha alineado todas a la derecha. Bien. Pues teniendo eso en cuenta, que ya sabemos cómo mover unos campos, cómo mover solamente el campo sin la etiqueta, cómo alinearlas, cómo extenderlas y agrandarlas, vamos a realizar el diseño de nuestro formulario. Como yo he dicho siempre, el diseño de un formulario es algo muy personal. Yo voy a diseñar el formulario tal como lo tengo en el programa de ejemplo que estamos siguiendo, que es el programa de facturación JFC, pero vosotros podéis organizarlo como queráis. Para que el vídeo no sea muy largo, lo que voy a hacer es ponerlo en cámara rápida. Se va a realizar el diseño, lo vais a ver, pero va a ser en cámara rápida para que dure 2 minutos, aunque realmente el tema del diseño es lo que quizás lleve más tiempo, porque quizás casi nunca estemos contentos con cómo estamos dejando el formulario. Entonces, lleva un proceso que no es complicado, pero sí que es laborioso. Por eso yo lo voy a hacer en cámara rápida y vosotros podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Vamos a ello entonces. Pues bien, ya tenemos diseñado más o menos cómo va a quedar el formulario y hemos distribuido los campos. Los hemos organizado, aquí hemos puesto las principales descripciones, que son la referencia, descripción, ubicación y stock. Aquí hemos puesto lo relacionado con la categoría y precios y aquí los datos de fecha de alta y última venta, último proveedor, último cliente, última compra y coste último. Aquí abajo hemos dejado el apartado de notas. Más o menos en la organización que hemos hecho, yo la corregiré un poco más para el próximo vídeo, pero se trata más o menos de hacer un diseño de un formulario similar a lo que tenemos. Como veis, aquí podemos ver los datos con una mayor facilidad, podemos ir de un registro a otro y vemos que van cambiando los datos. Como veis, está perfectamente diseñado para poder comprender e interpretar los datos que tenemos en el formulario.
y todos los datos que vemos aquí corresponden a un registro de la tabla artículos. Bien, esto va a ser todo por hoy, en el vídeo de hoy. En el vídeo que viene ahondaremos un poco más. Vamos a crear dos campos calculados, que serán el del IVA, la cantidad de IVA, utilizando este porcentaje de aquí y el PVP, y el total con IVA. Vamos a ver también lo que son las propiedades del formulario, muy importante, y propiedades de los objetos que tenemos dentro del formulario. Y a la vez miraremos estos cursores que tenemos de aquí de anularlos y vamos a crear nuestros propios cursores. Todo esto lo veremos en el vídeo que viene. Así pues, nos vemos. Hasta pronto, compañeros.